Richard Sánchez ya se despidió y ahora el América no perdió tiempo para encontrar a su reemplazo. La directiva, comandada por Héctor Gómez Iñárritu y Santiago Baños, atendió un pedido antiguo de André Jardín y cerró la contratación de un mediocampista que llega por 3 millones de euros. ¿Quieres saber quién es? Te vamos a contar todos los detalles sobre esta nueva pieza en el plantel azul crema. Y aguanta esta: el Estadio Azteca no solo pasará por una reforma histórica, sino que también cambiará de nombre tras una inversión billonaria. El cambio ya está causando polémica entre los aficionados y vamos a decirte cuál será el nuevo nombre de este templo del fútbol mexicano. Ahora, enfoque en el próximo desafío. El América se enfrenta al Atlas en busca de otra victoria para acercarse al León en la lucha por la liderato del Clausura 2025. El problema es que Jardine tendrá bajas importantes y puede que tenga que mover a su 11 titular. Vamos a hablar de quién está fuera y cuáles son las opciones para este partido. Y la rivalidad con el Cruz Azul solo aumenta. La CONCACAF confirmó las fechas de los cuartos de final de la Conca Champions y tendremos otro duelo candente entre las Águilas y la Máquina. Te vamos a contar todo sobre este choque que ya se está poniendo de pelos entre bastidores. ¿Y qué pasó con Sebastián Cáceres? Hay algo entre bastidores que está dando de qué hablar. Así que ya deja tu like, suscríbete al canal. Torcida Azul Crema. Atención, porque este sábado se viene un partidazo. El América sale al campo por la 12ª jornada del Clausura 2025 contra el Atlas en el Estadio Jalisco. Y la misión es clara: ganar y presionar al León en la lucha por la liderato. Después de meter un 4-1 en el global sobre el Chivas, en la Conca Champions, y eliminar al rival de forma humillante, el equipo de André Jardín tiene que mantener el ritmo y demostrar que está listo para dominar la Liga MX también. Ahora mira la situación. El América está en segundo lugar en la tabla con 24 puntos, solo 2 detrás del León, que tiene 26. O sea, no hay espacio para tropezar. Ganar este partido significa no solo acercarse a la liderato, sino también mandar un mensaje claro. Quien quiere ser campeón no puede perder puntos contra un equipo chico. Sí, porque eso es lo que el Atlas es hoy. Un equipo mediocre, sin brillo, sin plantel para enfrentarse a nosotros. Si el América juega lo que sabe, no hay pretexto para no salir de ahí con los 3 puntos. Y hay más. Jardín prácticamente tiene a todos a su disposición. Las únicas bajas confirmadas son Jonathan Dos Santos, que aún se recupera de una lesión en la rodilla, y Dagoberto Espinosa, que también sigue fuera. Aparte de eso, es plantel completo para hacer que el Atlas persiga el balón durante todo el partido. Y para quien piense que puede haber algún desgaste después de la Conca Champions, olvídalo. Este equipo está en un ritmo absurdo y el ánimo después de meterle la patada al Chivas solo dejó a los jugadores más motivados. Ahora, sobre el 11 titular, todo indica que Jardín irá con Malagón en la portería, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes y Cristian Borja en la defensa. En el medio, Alan Cervantes y Eric Sánchez para dar consistencia, con Fidalgo libre para crear. Y en el ataque, Cendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín como referencia. Y ojo, estén atentos porque puede haber rotación. El Juárez debería volver al 11 titular después de la secuencia de Cáceres en la Conca Champions. Y Diego Valdés puede acabar quedándose en el banquillo. Y mira, que nadie venga con ese rollo de jugar en el Jalisco es complicado. El América tiene que entrar como el grande que es. ¿El Atlas? Que se las arregle para intentar aguantar. Este es el tipo de partido que el América tiene que ganar sin sufrir, sin sobresaltos. La diferencia de plantel, de momento y de camiseta es absurda. Cualquier cosa que no sea un partido dominado y un triunfo claro sería un desperdicio de talento. El partido se juega el sábado, 15 de marzo, a las 21:05 hora del centro de México. Quien quiera verlo puede hacerlo en TUDN, para quien tenga suscripción, en Televisa, Canal Abierto o en ViX Plus. Así que prepárense, porque el América está listo para otra victoria. Hablamos del Atlas, del próximo desafío en la Liga MX, de la necesidad de ganar para seguir en la lucha por la liderato. Pero espera, porque después de este partido, la cosa se pone más intensa, porque apenas termina el choque en el Jalisco,
y el América ya tiene que cambiar de chip para algo aún mayor: la trilogía contra el Cruz Azul. Así es, familia azul crema. Abril va a ser un mes de guerra, 2 partidos por los cuartos de final de la Conca Champions, y para prenderle fuego de verdad, un clásico joven en la Liga MX justo después. Si contra el Chivas fue una masacre, ahora le toca a la máquina sentir el peso del equipo más grande de México. Y mira la ironía del destino. El América despachó al Chivas con un global de 4-1 y avanzó en la Conca Champions. ¿Y quién ya estaba esperando en la siguiente fase? El Cruz Azul. Ya sabemos cómo termina esto, ¿no? Siempre que este choque vale algo grande, solo da un equipo: el América. Los muchachos ya están hasta acostumbrados a la humillación. Es un replay de finales perdidas, eliminaciones dolorosas y aficionados celestes pidiendo que el tiempo pase rápido cuando ven a las Águilas del otro lado. Ahora, si la afición azulina ya estaba nerviosa, imagina después de la última noticia: están rogándole al técnico que banee a Rodolfo Rotondi. Sí, los mismos aficionados del Cruz Azul saben que el tipo es un desastre contra el América. No fue una, no fueron 2, fueron varias entregas en momentos decisivos. La penal es ridícula en la final del Clausura 2024, ese lance bizarro en la semifinal de la Apertura. El tipo se convierte en un agente infiltrado cuando ve la camiseta azul crema. Y para colmo, la única alternativa viable para reemplazarlo sería Omar Campos, que está lesionado y aún es una incógnita para esta serie. O sea, la máquina ya arranca esta trilogía con el pie izquierdo. Y si creen que su pesadilla se queda ahí, agárrense. Los partidos serán el 2 y 9 de abril, con la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes y la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Y justo después, el día 12, hay un clásico joven en la Liga MX. 3 partidos en 10 días. Si es una mala racha para el Cruz Azul, será destrucción total. Y hay un detalle que poca gente está mencionando: esta será la primera serie eliminatoria de ellos sin el Martín Anselmi al mando. O sea, si con él ya recibían palos del América, sin él, pues mejor ni imaginarnos lo que puede pasar. La realidad es que el América llega más fuerte, más confiado y con mayor plantel. Jardine ya demostró que sabe manejar al equipo para cada torneo y tiene alternativas para cualquier situación. Mientras tanto, el Cruz Azul está lleno de dudas, con un técnico que aún tiene que demostrar su valía y una presión gigante sobre sus hombros. Es el típico escenario donde, históricamente, ellos se desmoronan. Así que agárrense la emoción, porque abril promete ser uno de esos meses históricos. El América tiene todo para confirmar su superioridad, mandar al Cruz Azul de regreso a casa una vez más y seguir firme en la búsqueda del título continental, porque al final del día, solo un equipo aquí nació para levantar trofeo. Y si alguien todavía tenía dudas de que el América es gigante, aguanta esta. Después de hablar de la trilogía contra el Cruz Azul, hay otro detalle que solo refuerza el peso de esta camiseta, porque no es solo afición, no es solo historia, es mentalidad de campeón. Y si hay alguien que lo entendió muy bien, fue Kevin Álvarez. El lateral reveló lo que pasó entre bastidores antes de aquella paliza humillante al Chivas. Pocos días antes del segundo partido del Clásico Nacional por la Conca Champions, Emilio Azcárraga apareció en Coapa. No fue a la ligera. El equipo había perdido el primer partido, y la misión era clara: darle vuelta al marcador y demostrar que el América no puede ser subestimado. Pero mira, no fue cualquier charla motivacional. Según Kevin, Azcárraga llegó con ese tono de exigencia que solo quien entiende la grandeza del club puede tener. Él enfatizó lo de siempre: ustedes son del América, tienen que demostrarlo. La meta no es solo ganar este partido, es buscar la Liga MX y la Conca Champions. ¿Y el resultado? El América no solo dio vuelta a la situación, sino que hizo que el Chivas saliera avergonzado de su propio estadio. Se volvió un paseo, se volvió una humillación, se volvió otro clásico nacional que se suma al historial del gigante. ¿Y quién fue uno de los destacados en esta victoria? Sebastián Cáceres, el central uruguayo, que inició la noche marcando un autogol, terminó el partido como una bestia en la defensa y además dejó su huella en el otro extremo del campo, asegurando la clasificación con gol y una actuación impecable. Y mira, no es por presumir, pero no soy yo quien dice que el América es el más grande del país. Fue el mismo Cáceres quien, después del partido, soltó una verdad que incomoda a muchos. Todo el mundo sabe, quedó demostrado con el tricampeonato.
El América es, sin duda, el mejor equipo del país. Y no se queda ahí. También contó que cada vez que conversa con Marcelo Bielsa, el técnico uruguayo insiste en recordarle, jugar en el América es jugar en uno de los mejores equipos del mundo. Eso no lo digo yo, es Bielsa, uno de los entrenadores más respetados del planeta. Y es eso lo que diferencia al América del resto. No se trata solo de ganar títulos, no se trata solo de tener afición, no se trata solo de sacar figuras. Es saber que cada partido se debe jugar como si fuera una final, porque vestir esta camiseta no es para cualquiera. Es para quien entiende el peso, para quien aguanta la presión, para quien sabe que aquí solo hay un objetivo, ganar. Creo que está de más decir si América es el más grande, ¿no? Creo que todo el mundo lo sabe, ya quedó demostradísimo. Con el tricampeonato no hay nada más que decir y nada más que esté en disputa de eso. Creo que sin duda América es el equipo más grande del país y bueno, y de los más populares del continente también. Creo que es de los... A mí, bueno, yo no lo tenía tan así, pero cuando hablo con Marcelo Bielsa, él siempre me dice que estoy en uno de los equipos más importantes del mundo. Y la verdad es que sí, porque lo que genera América creo que muy pocos equipos lo generan, entonces nada, el hecho de jugar todos los partidos con presión, siempre tener que estar ganando un empate, como dije recién, cuando pierde América parece que es una tragedia, entonces nada, convivimos con eso y creo que no todos los equipos saben, saben, no le generan eso a sus jugadores. Entonces nosotros creo que sabemos llevar eso, creo que cada jugador que está acá es porque tiene que estar, porque sabe estar a la expectativa de un club con esa equipo. Y cuando un técnico del nivel de Bielsa dice que el América es uno de los más grandes del mundo, no es por casualidad. La camiseta pesa, la historia impone respeto, y no cualquiera aguanta la presión de jugar aquí. Pero hay jugador que sabe exactamente lo que significa vestir estos colores. Hay raza que entiende lo que es el América y extraña esa adrenalina, esa grandeza. Y uno de ellos ya dejó claro que quiere volver, Guido Rodríguez. El volante argentino, que brilló con nosotros antes de partir para Europa, se sinceró y dijo que quiere volver a vestir la azul crema. Pasó por el Betis, ahora está en el West Ham, pero su corazón aún late fuerte por el América. Y mira, la afición ya empezó a soñar, porque, seamos honestos, no hay mejor nombre para reforzar este mediocampo, sobre todo después de la posible salida de Richard Sánchez. Experiencia, garra, liderazgo, todo lo que un equipo campeón necesita, y todo lo que Guido siempre entregó cuando jugó aquí. Y lo mejor, André Jardín ya dio la letra. Si Guido quiere volver, la puerta está abierta, porque él no sería solo otro refuerzo, él sería la contratación. Un tipo que llega para ocupar la posición y mantener al América en el más alto nivel. Y esta negociación puede volverse aún más interesante, porque su contrato con el Betis está cerca del fin. Si todo encaja, imagina el peso de ese mediocampo con Guido, Fidalgo y Eric Sánchez. Sería una locura. Ahora, hablando de Guido, hay una historia curiosa que se marcó después de que conquistó la Copa del Mundo con Argentina. Durante las celebraciones en Qatar, un aficionado mexicano intentó darle un sombrero de charro, como un gesto de cariño y reconocimiento por su tiempo en el América. Pero la escena no salió como se esperaba. Antes de que Guido reaccionara, quien se metió fue Dibu Martínez, y, como es su estilo, ya soltó esa provocación. Nah, ¿qué quieres con ese sombrero? Llévate ese sombrero de payaso a tu casa. Ya viste, ¿no? El video se fue a la internet y el aficionado mexicano se enojó bien cabrón. Le cayó mal, porque Dibu es de esos que les gusta provocar, pero ahí se sintió más como una falta de respeto que otra cosa. Y claro, la raza aquí en México no lo dejó pasar barato. El debate se encendió. Hubo quien dijo que fue solo una broma, pero para muchos fue una falta de respeto a la cultura mexicana. Pero si algo quedó claro después de eso, es que Guido Rodríguez nunca olvidó al América. El tipo respeta al club, respeta a la afición y sabe que, si vuelve, no será cualquier regreso, será un crack regresando a casa. Dicho esto, tenemos que hablar de una situación que está empezando a tomar fuerza en los bastidores, porque mira la cosa. Los Rayados tienen en la mira a Santiago Solari para ser el nuevo técnico, y si realmente llega, muy bien podría querer llevarse a algunos jugadores que ya conoce del América. El primer nombre que salió fue Salvador Reyes, que está cedido al León y puede venderse por buena lana. Suave, ¿no?
Pero luego empezaron a surgir rumores de que Monterrey podría intentar llevarse a Fidalgo en préstamo solo para el Mundial de Clubes. Y fue ahí cuando la cosa se puso seria. El español fue directo. No quiere irse, no quiere ser cedido, no quiere reforzar a un rival, no quiere trato con nadie. Fidalgo dejó claro que eso sería una traición al América, y cuando un jugador dice eso, la afición se pone de su lado. Él hasta podría pensar en disputar un torneo internacional con otro equipo, ganar experiencia, ver cómo es jugar un mundial, pero no. El tipo tiene compromiso con el América, respeta a la afición y sabe que esa camiseta no se deja por cualquier propuesta. Ahora, hay un detalle que poca gente comenta. Si los Rayados creen que van a llevarse a un jugador del América fácil, pueden olvidarlo. No es porque tengan dinero que van a desmantelar al mejor equipo de México. Aquí nadie se va sin lucha. ¿Quieres un ejemplo? También están barajando llevarse a Cendejas. Pero mira, piensa conmigo. ¿Para qué? Porque si Monterrey lo quiere, significa que dejarán a Tecatito Corona en el banquillo. Y si eso pasa, ya se imagina la crisis interna que se puede armar. Porque Corona es ídolo por un lado y Cendejas está en el mejor momento de su carrera. ¿A quién van a poner a jugar? ¿Cómo reaccionará el vestuario? ¿La afición lo aceptará? Y hay más. En medio de todo este rollo, nadie garantiza que Solari realmente vaya a asumir en los Rayados, porque para cerrar un contrato de ese nivel hay que tener certezas. Y hoy, Monterrey está lejos de tener un proyecto definido. Mientras tanto, el América sigue sólido, con plantel completo, un técnico que ya demostró que sabe lo que hace, y jugadores que están comprando la idea. Entonces, si alguien en los Rayados pensaba que podía pescar en el América sin resistencia, que se lo piense otra vez. Este equipo aquí no es una tiendita. Pueden ofrecer millones, pueden jugar a lo verde, pueden hacer lo que quieran, pero si el jugador realmente siente esa camiseta, no se va por cualquier propuesta. Y Fidalgo ya mostró que no es cualquier jugador. Y si los Rayados creen que van a llevarse a un jugador del América, que primero se solucionen sus propios despapalle, porque aquí el enfoque es otro. Es seguir siendo el más grande, mantener la hegemonía y sobre todo preparar el escenario para algo histórico. Porque amigos, estamos hablando del Estadio Azteca, del templo del fútbol mexicano, de la Casa del América, y ahora de la sede de la inauguración de la Copa del Mundo de 2026. Pero agárrense, el nombre Estadio Azteca quedará en el pasado. Sí, familia azul crema, el legendario Coloso de Santa Úrsula cambiará de nombre. De ahora en adelante, nuestra casa se llamará Estadio Banorte. Y ya sé, hay aficionado que ya está haciendo muecas. Pero antes de empezar a llorar, hablemos de lo bueno. Este cambio es parte de un proyecto monstruoso de modernización. Se están invirtiendo más de 2.000 millones de pesos para transformar el estadio en uno de los más modernos del planeta. Habrá ampliación de la capacidad, césped de última generación, vestuarios completamente reformados y una expansión de las áreas VIP y de palcos. Y esto no es solo fachada, no. Esto coloca al América en un nivel aún más alto, preparando al club para recibir los eventos más grandes del fútbol mundial. Y mira, esta modernización no es solo capricho. El estadio ya hacía tiempo que necesitaba un cambio de imagen, porque, seamos sinceros, por más histórico que sea el Azteca, la estructura ya no era la misma. El mundo del fútbol evolucionó, los estadios se modernizaron, y el América no puede quedarse atrás. Especialmente ahora, que va a ser el centro de atención en la Copa del Mundo de 2026. Entonces, sí, se va a sentir raro ya no llamarlo Estadio Azteca, pero al final del día, el nombre puede cambiar, pero la historia, el peso y lo que este lugar representa para el América y para el fútbol mexicano siguen intactos. Este estadio vio brillar a Pelé y Maradona, vio al América levantar trofeos, vio masacres en clásicos, vio momentos que quedaron para la eternidad. Y ahora entra en una nueva era. Y si hay algo que deja claro esta reforma, es que el América no quiere solo ser el más grande dentro del campo, quiere ser el más grande en todo. Quiere tener la mejor infraestructura, ser referencia mundial, seguir creciendo e imponiendo respeto. Porque quien viste esta camiseta no puede pensar en pequeño. El América es gigante, y su casa tiene que ser digna de eso. Y así es como el América se mantiene siempre un paso adelante. Mientras los otros equipos de México están preocupados por sobrevivir financieramente o por retener a jugadores que quieren irse, aquí la conversación es otra. Aquí, si un jugador se va, otro del mismo nivel o mejor ya está en la mira.
porque un club grande no espera a que aparezca el problema para actuar. La salida de Richard Sánchez al Racing Club ya se esperaba, pero el América no se iba a quedar de brazos cruzados. Y mira nomás quién ya está en la mira para reemplazar al paraguayo, Rodrigo Dourado. Sí, el mediocampista brasileño que Jardine conoce muy bien de los tiempos del Atlético de San Luis. Un tipo que ya llegó a la Liga MX, se adaptó y viene siendo titular absoluto en el esquema de Domenech Torrent. Y hay un detalle importante. Esta no sería cualquier contratación. Eso porque Emilio Azcárraga está dispuesto a pagar lo que sea necesario para darle este regalo a Jardín. El valor de Dourado está en la casa de 4,5 millones de euros, algo así como 99 millones de pesos mexicanos. Una suma considerable, pero que el América puede costear sin problema, sobre todo después de los 5 millones de dólares que recibió por la venta de Richard Sánchez. Ahora, quien conoce el fútbol de Dourado sabe que él no es solo otro volante cualquiera. Es un tipo que tiene presencia defensiva, que da equilibrio al equipo y que puede ser ese jugador que el América necesita para mantener la solidez en el medio. Él sabe lo que Jardín quiere, conoce el estilo del técnico y no tendría tiempo de adaptación, porque ya está jugando en la Liga MX. Y eso muestra lo mucho que el América piensa diferente a los demás. Mientras hay clubes que venden jugadores y después se quedan perdidos sin reposición, aquí la cosa se hace con planificación. Si alguien se va, otro ya está en la mira. Si un sector necesita refuerzo, la directiva se mueve antes de que se convierta en un problema. Es por eso que el América siempre está en la cima, porque aquí no hay espacio para la improvisación. Ahora, toca esperar para ver si esa negociación se concreta. Pero una cosa ya se puede asegurar. Si llega Dourado, llegará para ser titular. Y con un mediocampo ajustado, con Fidalgo libre para crear y un equipo que ya es fuerte, el América puede volverse aún más peligroso. Y si en el equipo masculino el América ya se mueve para mantener el plantel fuerte y competitivo, en el femenino la historia no es diferente. Porque aquí, amigos, ganar no es una opción, es una obligación. Y el América femenil lo está dejando bien claro en cada jornada. Si alguien aún tenía dudas de que este equipo es favorito al título, lo que pasó contra el Puebla fue una advertencia. 7-0, 7. Una verdadera clase de fútbol. Después de un empate en el Clásico Nacional contra las Chivas, se necesitaba una respuesta inmediata, y las azul cremas no defraudaron. El equipo salió al campo con todo, sin compasión ni piedad, y hizo lo que se espera de un gigante. Cuando un rival menor se cruza en el camino, hay que atropellarlo. Y fue exactamente lo que pasó. El liderazgo volvió a manos del América, y ahora la lucha directa es con el Pachuca, que está pisándole, apenas un puntito atrás. Y mira, si hay dos jugadoras que están llevando este equipo a cuestas, son Daniela Espinosa y Priscila da Silva. Espinosa ya metió 9 goles en la temporada, y sigue siendo la artillera del equipo. La brasileña no se queda muy atrás, con 8. Las dos están destrozando las defensas rivales y, si mantienen esa pegada, no hay quien detenga este ataque. Ahora, lo que está llamando la atención realmente es el trabajo de Ángel Villacampa. El tipo llegó con una mentalidad ganadora, organizó al equipo, hizo ajustes importantes y está demostrando que quiere llevar este clausura a Coapa de cualquier manera. El América femenil no quiere solo competir, quiere dominar, y después de una goleada de esas, nadie puede negar que la mentalidad de este equipo está al nivel de los campeones. Pero aún queda mucho por delante. La lucha por el liderazgo sigue intensa. Cualquier desliz puede costar caro, y la recta final de la temporada regular será una guerra. La ventaja es que este equipo sabe cómo lidiar con la presión, y si sigue jugando así, no habrá quien lo pare.